En la Fórmula 1 no basta con tener un buen piloto. Durante más de 70 años, los ingenieros han estado buscando incluso la más mínima ventaja que pueda darle más velocidad a su auto. Y por eso nacieron algunos de los inventos más extraños, más inteligentes y más revolucionarios en la historia del automovilismo. Desde un auto de Fórmula 1 con 6 ruedas hasta un vehículo que usa un gran ventilador para pegarse al asfalto. Y esos son solo algunos de los temas que vamos a tocar en este video. Aquí vamos a hablar de los inventos más extraños y las cosas más importantes de la Fórmula 1 que tal vez aún no conozcas. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que por favor te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Así que vamos a empezar. Número 10, Brabham VT 46B, el auto que era demasiado bueno para seguir compitiendo. ¿Qué tal si te digo que hubo un auto de Fórmula 1 que participó en una carrera, ganó muy fácilmente y luego nunca volvió a correr? Suena imposible, pero eso fue exactamente lo que le pasó al Brabham VT 46B, que ahora es más conocido como el auto ventilador. A finales de los años 70, una nueva tecnología empezaba a cambiar la Fórmula 1. Algunos equipos descubrieron que podían usar el aire debajo del auto para crear más agarre en la pista. Este sistema se llama efecto suelo. El auto tiene más agarre en la pista, puede tomar las curvas más rápido sin reducir la velocidad, pero el equipo Brabham tenía un problema. El motor de su auto era demasiado ancho. Por eso no podían usar bien el mismo diseño que usaban sus rivales. En lugar de copiar a los demás, buscaron otra solución. Y aquí es donde entró una de las ideas más inteligentes y extrañas en la historia de la Fórmula 1. El diseñador Gordon Murray puso un gran ventilador en la parte trasera del auto. No era para enfriar el motor. Su verdadero trabajo era succionar el aire desde debajo del auto. Mientras el ventilador giraba, se reducía el aire debajo del vehículo. Por eso era como si el auto fuera jalado hacia abajo, pegándose más al suelo, más adherencia al camino, más estabilidad en las curvas, más rápido en casi cualquier situación. En pocas palabras, era como un vehículo pegado al camino usando una fuerza invisible. Y cuando lo probaron en una carrera real, los resultados se vieron de inmediato. En el Gran Premio de Suecia de 1978, Brabham usó por primera vez su nuevo auto con ventilador. El que lo condujo fue Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de su época. Desde el inicio de la carrera era evidente que había algo diferente. Mientras los otros autos tenían dificultades en las curvas, el Brabham parecía no tener ningún problema. Entraba a las curvas mucho más rápido. Podía pisar el acelerador antes y tenía más control incluso a altas velocidades. Al final de la carrera, Lauda ganó con una gran ventaja sobre sus rivales. Para mucha gente en el paddock, el mensaje fue claro. Brabham descubrió algo que los demás equipos no podían igualar. Pero junto con el éxito vino la controversia. Muchos equipos se quejaron porque creían que era demasiado dominante. El auto con ventilador tenía una gran ventaja. Temían que pudiera cambiar por completo el equilibrio de todo el campeonato de Fórmula 1. En lugar de alargar la discusión, se tomó una decisión inesperada. El dueño de Brabham, Bernie Ecclestone, decidió no volver a usar el auto. Así que, aunque era muy rápido, solo participó una vez en la Fórmula 1 y solo ganó una vez también. Por eso, el récord del Brabham VT 46B se volvió único. Una carrera, una victoria. Invicto. Hasta ahora sigue siendo uno de los autos más legendarios en la historia de la Fórmula 1, no porque haya reinado por más tiempo, sino porque demostró hasta dónde puede llegar una idea creativa cuando se combina la ingeniería con un fuerte deseo de ganar. Número 9. Tyrrell P34, el único auto de 6 ruedas que ganó en la Fórmula 1. Cuando hablamos de la Fórmula 1, normalmente pensamos que lo más importante es la velocidad del piloto. Pero en realidad, muchas carreras se ganan gracias a las ideas innovadoras de los ingenieros. Y uno de los ejemplos más extraños de esto es un auto de Fórmula 1 que tiene 6 ruedas. En 1976, un equipo llamado Tyrrell Racing presentó un vehículo que parecía salido de la ciencia ficción. A primera vista parece que hay algo mal en su diseño porque en lugar de 4 ruedas tiene 6 instaladas. Tenía 4 ruedas pequeñas en la parte delantera y 2 ruedas normales en la parte trasera. Muchos pensaron que solo era un truco publicitario, pero eso no era cierto. La mente detrás de este proyecto fue Derek Gardner. Él creía que había un problema con las ruedas grandes en la parte delantera de los autos de Fórmula 1 en ese tiempo. Su observación era simple. Mientras el auto iba más rápido,
más aire golpeaba las ruedas grandes. Por eso aumentaba la resistencia aerodinámica o la fuerza que impedía la velocidad del auto. Así que se le ocurrió una solución inusual. ¿Y si cambiamos las dos ruedas grandes por 4 más pequeñas? De esta manera, el auto todavía tendría suficiente agarre en la carretera, pero habría menos superficie bloqueando el viento. En otras palabras, casi el mismo agarre pero menos resistencia. Y sorprendentemente, funcionó. La idea no solo parecía buena en teoría, también se demostró en una carrera real. En el Gran Premio de Suecia de 1976, los dos autos de 6 ruedas de Tyrrell terminaron en primer y segundo lugar. Este fue uno de los triunfos más inolvidables en la historia de la Fórmula 1. De repente todo el paddock volteó a ver este auto tan peculiar. Demostraron que el diseño no era una broma. Durante toda la temporada de 1976, el auto siguió siendo competitivo y regularmente conseguía puntos contra los autos más tradicionales. Pero aunque el concepto era bueno, tenía un problema que la ingeniería no podía solucionar. Las llantas pequeñas y especiales que usaba solo estaban disponibles para un solo equipo. Por eso, el fabricante de llantas no le dio prioridad a mejorar esas llantas. Mientras los otros equipos progresaban, el proyecto de las 6 ruedas fue quedándose atrás poco a poco. No fue porque el diseño estuviera mal, sino porque era difícil dar soporte a las piezas especiales que necesitaba. Para 1977, Tyrrell abandonó por completo el concepto. Más tarde, la Fórmula 1 implementó una regulación que limitaba a todos los autos a solo 4 ruedas. Hasta ahora, esa regla sigue vigente. Sin embargo, el mundo del automovilismo no ha olvidado al Tyrrell P34 porque hasta la fecha sigue siendo el único auto de 6 ruedas que ha ganado un Gran Premio de Fórmula 1. Una prueba de que a veces las ideas que parecen imposibles son las que dan las mayores sorpresas en las carreras. Número 8. F-Dog, el vacío reglamentario que hizo a McLaren más rápido. En la Fórmula 1 no siempre gana el que tiene el motor más potente. A veces la verdadera ventaja viene de un detalle tan pequeño que casi nadie lo nota. Y en 2010 McLaren descubrió exactamente eso. En las primeras carreras de la temporada, otros equipos notaron que había algo extraño en su auto. En las partes rectas de la pista era más rápido que la mayoría de los rivales. El motor no era más grande. Tampoco tenía un alerón o carrocería extraña que fuera fácil de notar. A simple vista, el auto parecía normal. Pero al revisar los datos, estaba claro que tenía una ventaja en velocidad. Por eso los otros equipos empezaron a investigar. Pasaron semanas antes de que finalmente entendieran de dónde venía la ventaja de McLaren. Y cuando supieron la respuesta, muchos no lo podían creer. Porque el secreto dependía del propio cuerpo del piloto. Para entender esto, primero tenemos que saber cuál es la función del alerón trasero. El alerón trasero es como un ala en la parte de atrás de un auto de Fórmula 1, es lo que ayuda a mantener el auto pegado al suelo para tener más agarre en las curvas. Pero esto tiene un costo. Mientras aumenta el agarre, también aumenta la resistencia del aire o el drag, que impide que el auto vaya más rápido. Así que hay un problema. En las curvas quieres tener mucha carga aerodinámica, pero en las partes rectas de la pista quieres tener poca resistencia para ir más rápido. Normalmente es difícil conseguir ambas cosas al mismo tiempo, pero McLaren encontró una manera. Colocaron unos canales de aire especiales dentro del auto. Cuando el flujo de aire es normal, el alerón trasero funciona completamente y proporciona el máximo agarre. Pero cuando el piloto cubre un pequeño orificio cerca de la cabina con su pierna o rodilla, la dirección del aire dentro del sistema cambia. De repente se reduce el efecto del alerón trasero. Menos resistencia, mayor velocidad máxima. Cuando llega el momento de entrar en la curva, el piloto simplemente regresa su pie a la posición normal. Inmediatamente la carga aerodinámica completa del auto regresa. Suena simple, pero el concepto es muy inteligente. Y lo más importante, es legal. En ese entonces, los dispositivos aerodinámicos móviles estaban prohibidos, pero había una laguna en el reglamento. El cuerpo del piloto no se consideraba parte del auto, así que técnicamente no estaban violando ninguna regla. Cuando se reveló el secreto, otros equipos como Ferrari y Red Bull se apresuraron a hacer su propia versión. Pero el sistema original de McLaren siguió siendo el más efectivo. No pasó mucho tiempo antes de que la FIA también lo notara. Vieron que este vacío legal era demasiado inusual. Así que después de la temporada 2010 cambiaron el reglamento y prohibieron cualquier sistema que utilizara el cuerpo del piloto para modificar el rendimiento aerodinámico del auto. El F-Dog solo duró un año. Pero en ese corto periodo demostró hasta dónde pueden llegar los ingenieros de Fórmula 1 para encontrar incluso
la más mínima ventaja, porque a veces la diferencia entre ganar y perder comienza con simplemente cubrir un pequeño agujero con la rodilla. Número 7. Cooper T43, el diseño que cambió la Fórmula 1 para siempre. Hoy en día es completamente normal para nosotros ver el motor de un auto de Fórmula 1 detrás del piloto. Pero hubo un tiempo en que todo era al revés. En los primeros años de la Fórmula 1, casi todos los autos tenían el motor en la parte delantera. Ese era el diseño que usaba toda la industria. Y como esto se había hecho durante mucho tiempo, casi nadie se preguntaba si había una mejor manera. Pero en 1958, un pequeño equipo británico hizo algo diferente. Y ellos probaron algo diferente. El nombre de su auto era Cooper T43. En vez de poner el motor al frente, lo colocaron detrás del conductor. Al principio, mucha gente no estaba convencida. De hecho, no era el auto más potente en la parrilla. Tampoco tenía la mejor aerodinámica. Pero tenía una ventaja muy importante. Tenía un mejor equilibrio. Como el motor estaba en la parte trasera, el peso se distribuía mejor cerca de las llantas. Eso empujaba el auto hacia adelante. Tenía mejor tracción. Giraba más rápido. Era más fácil de controlar. Y como ya no había un motor grande en la parte delantera, todo el vehículo se volvió más pequeño y ligero. En las pistas con muchas curvas, este efecto se notaba rápidamente. Mientras los autos con motor delantero más grandes tenían dificultades para girar, el Cooper era más rápido y ágil. Poco a poco demostró que no importaba lo que era habitual. Lo más importante es lo que es más efectivo. No todos se subieron de inmediato. Muchos nombres grandes en la Fórmula 1 siguieron prefiriendo el diseño antiguo. Uno de ellos fue Enzo Ferrari. Para él, poner el motor atrás era un error. Pero con el tiempo la evidencia se hacía cada vez más fuerte. En 1959 y 1960, Cooper ganó el Campeonato Mundial de Pilotos. De repente la perspectiva de todo el deporte cambió. La idea que antes era extraña se convirtió en el nuevo estándar. Uno a uno, los demás equipos cambiaron al diseño de motor trasero. Y para principios de los años 60, casi ningún equipo serio usaba el motor en la parte delantera. Desde entonces hasta la actualidad, todos los autos modernos de Fórmula 1 siguen el mismo concepto. Así que aunque no sea tan famosa como otras invenciones en esta lista, puede que sea una de las más importantes. Porque no solo hizo que un auto fuera más rápido, cambió el rumbo de toda la Fórmula 1 para siempre. Número 6. Ferrari 640, la caja de cambios que cambió la Fórmula 1 para siempre. Ahora es normal para los pilotos de Fórmula 1 cambiar de marcha usando pequeñas palancas detrás del volante. Con solo un movimiento de dedo, el auto cambia de marcha de inmediato. Pero antes, la situación era muy diferente. Durante casi 40 años, los pilotos tenían que quitar una mano del volante cada vez que cambiaban de marcha. Mientras el auto iba a gran velocidad, tenían que pisar el clutch, mover la palanca de cambios y luego soltar el clutch nuevamente. Y la mayoría de las veces hacían esto mientras tomaban una curva, competían con otros autos o incluso conducían sobre una pista mojada. Un pequeño error puede causar un gran problema. Podría dañarse la caja de cambios. Podrías perder tu posición y a veces podrías perder la oportunidad de ganar. Por eso, en 1989, Ferrari introdujo una tecnología que cambió por completo la forma de conducir en la Fórmula 1. Este es el Ferrari 640, el primer auto de Fórmula 1 en usar una caja de cambios semiautomática con paletas. En lugar de una palanca de cambios, se colocaron dos pequeñas paletas detrás del volante. Cuando quieres subir de marcha, jalas una de las paletas. Cuando quieres bajar de marcha, jalas la otra. Ya no hay palanca de cambios, ya no tienes que soltar el volante. Ya no hay movimientos complicados mientras corres. Más rápido, más simple y más seguro. Este sistema es uno de los proyectos del famoso ingeniero John Barnard. Su objetivo era hacer que el cambio de marchas fuera más rápido y reducir los errores que cometen los pilotos. Pero como muchas tecnologías nuevas, no todo fue perfecto al principio. En las primeras carreras, el Ferrari 640 solía tener muchos problemas. Su sistema electrónico e hidráulico era completamente nuevo en ese entonces, y debido al intenso calor, las vibraciones y el estrés de la Fórmula 1 solía fallar con frecuencia. Muchas veces la Ferrari no terminaba la carrera debido a fallas en la caja de cambios, pero a medida que avanzaba la temporada, los ingenieros fueron solucionando poco a poco los problemas. Y cuando el sistema se volvió confiable, todos pudieron ver su verdadero potencial. Los cambios de marcha son más rápidos, se pierde menos tiempo y el piloto puede concentrarse más en la conducción.
La ventaja que ofrecía era tan grande que no pasó mucho tiempo antes de que otros equipos comenzaran a hacer sus propias versiones. En solo unos años, casi todos los equipos de Fórmula 1 ya usaban la caja de cambios con levas. Y ahí no terminó su influencia. Con el tiempo, esta tecnología también se trasladó a las carreras de resistencia, autos de turismo, rally y hasta a los autos deportivos que puede comprar la gente común. Actualmente casi todos los superdeportivos modernos usan un sistema que proviene de la idea que Ferrari presentó por primera vez en 1989, un simple cambio en la forma de cambiar de marcha que transformó por completo el mundo del automovilismo. Número 5. McLaren MP4. 1. La innovación en seguridad que salvó innumerables vidas. Cuando vemos un choque fuerte en la Fórmula 1 y el piloto todavía puede salir caminando, a menudo pensamos que es un milagro, pero en realidad eso es el resultado de décadas de ingeniería y desarrollo en seguridad. Y una de las razones más importantes por las que la Fórmula 1 es más segura, hoy en día comenzó en 1981. Una de las razones más importantes por las que la Fórmula 1 es más segura hoy en día comenzó con el chasis de aluminio. Es ligero y resistente, pero tiene una gran debilidad. Cuando el choque es muy fuerte, la estructura del auto se deforma o se rompe fácilmente. Y cuando eso sucede, el conductor es quien suele estar en peligro. Por eso McLaren decidió probar un material que casi no se usaba en la Fórmula 1 en ese entonces: la fibra de carbono. Este es el material que se usa en la industria aeroespacial por su combinación única de resistencia y ligereza. Es más fuerte que el aluminio, pero pesa menos. Pero además de eso, también absorbe los impactos de una manera diferente. Cuando el aluminio se dobla y se aplasta, la fibra de carbono se va rompiendo poco a poco, mientras absorbe gran parte de la energía del impacto. En pocas palabras, menos fuerza llega al cuerpo del conductor. En 1981, McLaren presentó el MP41. Este fue el primer auto de Fórmula 1 en usar un monocasco completamente de fibra de carbono. Al principio, muchos dudaron. Era un material nuevo. Nadie sabía aún cómo se comportaría en un choque real a alta velocidad. Pero cuando ocurrieron los accidentes, la respuesta quedó clara rápidamente. En choques que antes podían causar lesiones graves, más pilotos sobrevivieron y salieron con menos heridas. Se ha demostrado que la fibra de carbono no es solo una alternativa al aluminio. Es mejor, más segura y más efectiva para proteger la vida del piloto. Debido a su éxito, otros equipos comenzaron a seguir el mismo diseño. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en el nuevo estándar en toda la Fórmula 1. Hasta ahora, todos los autos de Fórmula 1 utilizan una célula de supervivencia de fibra de carbono. Antes de que un auto pueda participar en una carrera, primero debe pasar las estrictas pruebas de choque de la FIA. Y cuando vemos a un piloto salir de un accidente muy fuerte, hay una gran posibilidad de que una de las razones sea algo que fue mostrado por primera vez por el McLaren MP41. No es el invento más rápido en la Fórmula 1, tampoco es el más inusual, pero puede que sea uno de los más importantes, porque en lugar de solo dar velocidad, le dio la oportunidad a muchos pilotos de regresar a casa con vida. Número 4. DRS, el botón que cambió los rebases para siempre. En la Fórmula 1 no basta con ser rápido. También necesitas adelantar a tus rivales. Y ese fue exactamente el gran problema de la Fórmula 1 moderna. Mientras más avanza la tecnología, mayor es el rendimiento aerodinámico de los autos. Doblan más rápido, son más estables a altas velocidades, pero esto tiene un precio. Cuando un auto está demasiado cerca del que va adelante, se interrumpe el flujo de aire que necesita para tener suficiente carga aerodinámica. Por eso, pierde agarre. Los neumáticos se calientan más y le cuesta mantenerse cerca del rival. En pocas palabras, aunque el piloto sea rápido, sigue siendo difícil adelantar. A menudo la carrera termina en una larga fila de autos donde casi no hay cambios de posición. Por eso, en 2011 la Fórmula 1 introdujo un sistema llamado DRS o sistema de reducción de arrastre. La idea es simple. Hay una pequeña parte en el alerón trasero del auto que puede abrirse en el momento adecuado. Cuando se abre, se reduce la resistencia o el aire que frena la velocidad del auto. Por eso, la velocidad máxima del auto aumenta en las partes rectas de la pista, pero no se puede usar en cualquier momento. Hay condiciones. El conductor debe estar cerca del auto que va adelante y también debe estar en una parte especial de la pista llamada zona DRS. Cuando se cumplen estas condiciones, puede presionar el botón y obtener velocidad extra para intentar adelantar. Este sistema se convirtió rápidamente en una parte importante de la Fórmula 1
hubo más adelantamientos. Las competencias se volvieron más agresivas y los espectadores vieron más batalla rueda a rueda. Pero no todos estaban contentos. Hay pilotos y aficionados que creen que adelantar con el DRS es demasiado fácil. Para ellos, eso no es una verdadera competencia. Es como si solo le dieran una ventaja artificial al piloto que va detrás, pero para quienes lo apoyan, es mejor que haya adelantamientos a que casi no haya acción en la pista. Y el debate sigue. Pero sea cual sea tu opinión al respecto, hay algo claro. El DRS cambió la forma de competir en la Fórmula 1 moderna y muchas de las batallas más emocionantes de la última década comenzaron con solo presionar un botón. Número 3. Williams FW14B, el auto controlado por computadora del futuro. ¿Qué dirías si te dijera que hubo un auto de Fórmula 1 tan superior a sus rivales que la FIA se vio obligada a prohibir la tecnología del FW14B? Esa es la historia del Williams FW14B. En 1992, Williams dominó la Fórmula 1. En las primeras 10 carreras de la temporada, ganaron 9 y aseguraron rápidamente el campeonato. Pero este éxito no fue solo por la habilidad del piloto. Tenían una tecnología llamada suspensión activa. En un auto común, la carrocería se mueve de manera natural. Cuando acelera, frena o gira, este problema puede afectar la aerodinámica y el rendimiento. Pero en el Williams FW14B utiliza un sistema hidráulico controlado por computadora. Hay sensores que miden continuamente el movimiento del vehículo, mientras que una computadora ajusta la suspensión cientos de veces por segundo. Por eso el auto se mantiene casi nivelado y estable incluso a altas velocidades, frenadas fuertes y curvas rápidas. El resultado es un auto con una enorme ventaja sobre sus rivales. En manos de Nigel Mansell, el Williams era casi imparable. Incluso su compañero de equipo, Ricardo Patrese, competía regularmente al frente de la parrilla, demostrando que no solo el piloto era la razón de su éxito. La tecnología también aportó muchísimo. A medida que su ventaja crecía, muchos empezaron a preguntarse, ¿sigue siendo esto la Fórmula 1 una competencia de pilotos? ¿O se ha convertido en una batalla de computadoras y empresas? Al final, la FIA tomó una decisión. Después de la temporada de 1993, prohibieron la suspensión activa y otras ayudas electrónicas para el piloto, con el fin de devolverle al conductor un papel más importante en la carrera. Hasta ahora, el Williams FW14B sigue siendo uno de los autos de Fórmula 1 más avanzados y dominantes que se han fabricado. Un auto tan bueno que incluso los que hacen las reglas se asustaron de su potencial. Número 2. Lotus 79. La invención que cambió la Fórmula 1 para siempre. Si hay una invención que realmente cambió la Fórmula 1, muchos expertos creen que es el efecto suelo. Y el auto que lo hizo famoso fue el Lotus 79. A finales de los años 70, la mayoría de los equipos se enfocaban en agregar alerones más grandes para generar más carga aerodinámica. Pero Colin Chapman, fundador y diseñador de Lotus, tenía una perspectiva diferente. En lugar de mirar la parte superior del auto, él miró debajo de este. Descubrió que si se diseñaba correctamente la parte inferior del auto, se podía crear una zona de baja presión que tiraría del vehículo hacia abajo, pegándolo a la pista. En pocas palabras, mientras más rápido va el auto, más se pega a la pista. Y la mejor parte de esto es que puede generar una gran carga aerodinámica sin aumentar demasiado la resistencia aerodinámica. Cuando se presentó el Lotus 79 en 1978, inmediatamente mostró la fuerza de los años 70. En manos de Mario Andretti, el auto fue dominante durante toda la temporada. Ganó 6 carreras, mientras que su compañero de equipo, Ronnie Peterson, también ganó algunas más. No pasó mucho tiempo antes de que todos los equipos notaran su secreto. Y como suele suceder en la Fórmula 1, empezó la competencia por copiar su éxito. En solo unos años, casi todos los equipos competitivos ya estaban usando el efecto suelo. Pero este gran rendimiento tiene un precio. Cuando se interrumpe el flujo de aire debajo del auto, la carga aerodinámica puede desaparecer de repente y el conductor puede perder el control. Por esto, ocurrieron varios accidentes graves y eventualmente la FIA limitó algunas partes de esta tecnología. Pero aunque se modificaron las regulaciones, el principio básico del efecto suelo nunca desapareció. De hecho, la Fórmula 1 moderna todavía lo utiliza hasta hoy. Gran parte de la carga aerodinámica de los autos actuales todavía proviene de la parte inferior del coche. Una idea que Lotus presentó por primera vez hace varias décadas. Muchas invenciones han ido y venido en la Fórmula 1.
Algunas fueron prohibidas, otras simplemente olvidadas, pero el efecto suelo ha seguido siendo parte del deporte hasta la actualidad. Y debido al gran alcance de su influencia en el diseño de los autos de carreras, muchos lo consideran la innovación aerodinámica más importante en toda la historia de la Fórmula 1. Número 1. Halo, el dispositivo de seguridad que silenció a sus críticos. No todos los inventos más importantes en la Fórmula 1 se hicieron para hacer que el auto fuera más rápido. Algunos se hicieron para salvar la vida del piloto, y no hay mejor ejemplo de esto que el halo. En 2018, el uso del halo se volvió obligatorio en todos los autos de Fórmula 1. Es una estructura resistente de titanio que se coloca sobre el cockpit para proteger la cabeza del piloto contra accidentes o piezas grandes que podrían golpearlo mientras está en la carrera. Pero al principio, muchos aficionados e incluso algunos pilotos se opusieron a esto. Para ellos, el halo se ve feo. Otros también dicen que arruina la apariencia tradicional de la Fórmula 1, pero no pasó mucho tiempo para demostrar por qué es importante. En el Gran Premio de Bélgica en 2018, el auto de Fernando Alonso voló por encima del coche de Charles Leclerc después de un accidente. En la primera parte de la carrera, la parte inferior del auto golpeó directamente el halo en lugar del casco de Leclerc. Muchos creen que el resultado podría haber sido grave sin esa protección, pero el ejemplo más conocido ocurrió en el Gran Premio de Bahrein en 2020. En un accidente aterrador, el auto de Romain Grosjean chocó contra la barrera metálica a una velocidad muy alta. El auto se partió por la mitad y de inmediato fue envuelto por el fuego. Durante unos segundos, nadie sabía si el piloto seguía con vida. Pero después de 27 segundos, Grosjean logró salir del auto en llamas. Según los análisis después del accidente, gran parte de su supervivencia se debió al halo, que evitó que la barrera golpeara directamente su cabeza. Desde entonces ha ayudado en varios otros accidentes graves en la Fórmula 1 e incluso en categorías menores. Poco a poco, las críticas desaparecieron. Lo que antes se llamaba feo e innecesario se ha convertido en uno de los dispositivos de seguridad más importantes que existen. En solo unos años, el halo demostró que la seguridad es más importante que la apariencia del auto. Y para muchos pilotos puede que esta sea la invención que les dio una segunda oportunidad en la vida.